Bien, segundo bloque de punto de vista y como te lo habíamos anticipado, ya está con nosotros la actual ministra de Desarrollo Humano de la provincia, precandidata a diputada nacional por el Frente Cambia Jujuy, la señora Natalia Sarapura. Nati, ¿cómo estás? Bienvenido a Punto de Vista de nuevo, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo andas? Muchas gracias, César. Muy bien, la verdad es que muy contenta, con mucho entusiasmo, con un recorrido por toda la provincia que a mí siempre me da como mucha satisfacción. Tengo una vocación de mucho contacto con la gente, entonces esta posibilidad que está acrecentada por el contexto electoral siempre me da como mucha energía. ¿Cómo viste? Fuiste candidata hace 2 años, me acuerdo que seguimos la campaña, estuviste con nosotros cuando era la fórmula con el Colo Risotti. ¿Cómo estás percibiendo la campaña? Viste que por ahí uno empieza a caminar, empieza a tener sensaciones. ¿Cómo sentís esta campaña? Bueno, es una campaña particular porque se da en el contexto de pandemia y nosotros tenemos como el enorme desafío de respetar todo el contexto. Entonces es una campaña de puertas a la búsqueda con las personas en sus casas, es un puerta a puerta, un recorrido, y eso te da una oportunidad de tener un contacto distinto con la gente. Nosotros estamos haciendo algunas presentaciones en las localidades y después estamos haciendo algunos recorridos, algunas visitas de barrios, estamos recorriendo bastante. Y por otro lado también yo en este último tiempo he tenido una llegada muy particular a la familia jujeña, entonces estoy recibiendo mucho acompañamiento de instituciones, de hombres y mujeres que me conocen ya de la dinámica de haber trabajado juntos. La verdad es que nos va muy bien, pero fundamentalmente también lo que estamos recibiendo es mucho apoyo. Creo que la gente ha podido avisorar en nosotros, el Frente Cambia Jujuy, en el equipo del gobernador, los hombres y mujeres que los han acompañado en el peor momento. Creo que la gente tiene un reconocimiento claro del trabajo que hemos estado haciendo en estos últimos tiempos, no solo con una gestión que tiene que ver con presencia en el territorio, con una gestión de gobierno que tiene una mirada particular con el interior profundo. Nosotros siempre decimos que somos la fuerza política y el gobierno que vino a reparar la deuda histórica de abandono estructural que había en el interior. Y así recorrimos junto al gobernador montones de localidades, comunidades, y hoy estamos generando obras en esas localidades. Hace poco fuimos, por ejemplo, a inaugurar la escuela de Ciénega de Paicone, que es una escuela para 15 niños, la escuela secundaria en Loma Blanca, que es producto de esos recorridos que hicimos hace 2 o 3 años, donde en primera medida, como urgente, nos decían que necesitaban empoderar la presencia de la seguridad. Creamos la figura del policía comunitario. En segunda medida nos decían que para ello era fundamental potenciar la educación. Lo que hicimos es tener un programa, el PROMACE, que es un programa que va a construir con las ganancias del Parque Solar Cauchari, va a construir 258 escuelas. Ya llevamos construidas 60 de esas escuelas, todas ellas en localidades donde hacía más de 100 años no se construían escuelas. Y creo que la gente ve que es un gobierno que está en los grandes temas, como por ejemplo Cauchari, siendo generador de una energía alternativa que no solo genera un modelo de autonomía energética, no solo genera un modelo de un desarrollo sostenible, respetuoso de la naturaleza, sino que las ganancias se las invierte en educación, que es el tema de la humanidad. Si nosotros vemos que la problemática de la humanidad tiene que ver con los efectos del cambio climático, y si nosotros tenemos en cuenta que es el desafío de la humanidad y Jujuy está generando una propuesta que sienta las bases de la posibilidad de generar energía alternativa y que esa energía genere otro proceso de desarrollo, sin duda es un ejemplo. Pensar que nosotros dijimos que íbamos a reforzar, cambiar la matriz productiva y lo estamos haciendo con la experiencia de Canava. O sea, no solo un proyecto de desarrollo productivo, sino que es un proyecto de desarrollo científico. Hace poco presentamos la guía de aplicación clínica del aceite de cannabis y la verdad es que es una experiencia inédita en la Argentina, que es pionera en la Argentina,
Y nosotros estamos en esos grandes temas, pero también estamos en los temas que le preocupan a la gente en la cotidianidad, y así lo hicimos en la pandemia. Fuimos un equipo de trabajo liderado por el gobernador, que no dejó solo a su pueblo. Fue una experiencia bastante, digamos, linda para vivirla, pero difícil porque nadie conocía mucho de este virus, eran momentos muy dramáticos y la verdad que yo vi mucho trabajo en el territorio del tuyo, de todos los ministros, como llevando soluciones, y sobre todo en el área tuya, ¿viste? Porque había gente que no podía salir a trabajar, que era del día a día, que de la changa, el cuentapropista. Tal cual. Así que me imagino que fue una experiencia tremenda. La verdad es que fue un enorme desafío. Yo creo que todos los jujeños, la humanidad lo vivió con una preocupación personal, familiar. Todos estábamos preocupados de lo que podía acontecer. Era un hecho nuevo para toda la sociedad, la humanidad, y nosotros tuvimos la responsabilidad de garantizar en un primer momento el aislamiento. Y bueno, estuvimos en los peores momentos, en los peores lugares. Nos tocó, por ejemplo, la situación en Libertador General San Martín, que teníamos la mitad del equipo municipal con COVID positivo y tuvimos que llevar todo el equipo al ministerio. Nosotros tuvimos 38 funcionarios trabajando, además de el equipo del ministerio, y garantizamos, hicimos más de 12 barrios en Libertador General San Martín tocando la puerta. Y así surgieron los rastrillajes sanitarios que después se hicieron, por un lado, para garantizar la situación. Y lo que hizo el gobernador es que tomó la decisión de invertir en salud. Ya lo veníamos haciendo, equipando el sistema de salud, reforzándolo en el interior. Pero en el contexto de pandemia, lo primero que hizo es incorporar más de 3.000 personas, que son las personas que ustedes las ven, que cuando hay una situación en La Quiaca, en alguna zona en Puesto Viejo, están ahí recorriendo, caminando, haciendo un puerta a puerta. Y por otro lado, lo que se hizo es tomar decisiones, siempre innovando, siempre siendo los primeros. Nosotros fuimos la primera provincia que dijo no va a haber clases, fuimos la primera provincia que dijo vamos a usar el uso del barbijo, es obligatorio. Pero además tuvimos un manejo de la pandemia distinto, que eso es lo que muestra la visión y la relación distinta con el pueblo. Cuando uno tiene una mirada en el pueblo y tiene un contacto con el pueblo, que ese es el problema del kirchnerismo y del peronismo hoy, que perdió el contacto con su gente, perdió el territorio, dejó a su gente. Y cuando vos tenés ese vínculo, tomás medidas para garantizar la situación de tu pueblo, porque por un lado nosotros fuimos la provincia que más días tuvo la economía abierta en el 2020, y hoy, en el 2021, en este año, somos la provincia que no cerró la economía, con todo lo que eso significa, con lo que significa para el albañil, para el vendedor, para el trabajador, el vendedor ambulante, para el trabajador informal. Sin duda, digamos, reconocen ese esfuerzo. Por un lado, un gobernador y un gobierno presente, liderando tomando cada una de las medidas en protección del pueblo. Por otro lado, funcionarios recorriendo el territorio y trabajando para el bienestar del pueblo. Nosotros hemos tenido el desafío de garantizar la situación de los adultos mayores, por ejemplo, y hemos creado el Plan Integral para Personas Adultas Mayores, que era un programa que ponía una invitación. En Buenos Aires se hablaban de los geriátricos. Sí. Y como que esa era la problemática. Nosotros en Jujuy, por suerte, nuestros adultos mayores forman parte de nuestra vida. Pero teníamos desafío, teníamos hogares multigeneracionales donde en una sola casa teníamos un adulto con 15 personas, porque vivía el hijo, el nieto, el bisnieto. Entonces nosotros lo que hicimos con el Plan Integral Personas Adultas Mayores es que cada localidad, cada municipio identifique, releve la situación de su adulto mayor, la situación particular, con quién vive, cuál es su red de contención, y trabajamos en estrategias que tenían que ver de prevención, de concientización, porque eran casi una residencia. Sí, sí, claro.
Y esa estrategia nos sirvió para poner medidas de prevención y cuidado en los espacios públicos, medidas de prevención y cuidado en los espacios familiares y crear redes de contención para cuidar especialmente la vida. Entonces nosotros podemos decir claramente que en Jujuy se cuidó la vida de los jujeños, que en Jujuy se puso en valor la vida de los jujeños, que en Jujuy se hizo todo lo posible y lo necesario para garantizar la vida de los jujeños. Vos sabés que yo estoy convencido de eso. Yo en alguna editorial, no me acuerdo si fue en el punto de vista televisivo, radial, yo contaba algunos antecedentes que habían ocurrido y que estaban ocurriendo en el mundo, donde esta pandemia no solamente estaba volteando las economías y enfermando y matando a la gente, sino que los estaba volteando a los gobiernos oficialistas de grandes países, países de primer mundo, que sus líderes empezaban a tener complicaciones y hasta perder las elecciones. Y yo en aquel momento, sin hacer futurismo, decía, bueno, a mí me parece que en Jujuy la cosa va a ser distinta por esta sensación, porque uno trata de seguir periodísticamente, pero ustedes son los que estaban en el terreno. Y esto me parece que quedó plasmado en la última elección provincial, ahora de junio, sí. Un apoyo contundente hacia la gestión de Gerardo, y yo creo que tiene mucho que ver, digamos, con la gestión de la pandemia. César, mira, si hay una característica de nuestro gobernador es la vocación que tiene con el territorio. Si hay una identidad de la gestión de gobierno, la vocación que tenemos en el contacto con el pueblo. Nosotros somos un grupo, un equipo de hombres y mujeres que hemos superado en el quehacer cotidiano la grieta. Somos un ejemplo de poner en valor la política y de entender y dimensionar la alta responsabilidad que tenemos. Nosotros cuando llegamos al 2015 dijimos, venimos a cambiar la historia de Jujuy. Venimos a cerrar una etapa, queremos dejar atrás la violencia y queremos que la paz sea un potencial para la provincia, un pilar fundamental. Y así lo hicimos, constituimos un nuevo tiempo de Jujuy, recuperamos la institucionalidad, fortalecimos la presencia del Estado permanentemente en salud, en seguridad, en educación, recuperamos la política social en manos del Estado y no en manos de quienes usan, digamos, los recursos que tienen con arbitrariedad y con acciones, si se quiere, de presión hacia el pueblo. Y en ese sentido iniciamos un proceso de desarrollo, además un proceso de desarrollo que se da en cada rincón de la provincia. Si vos te pones a pensar que tenés en el departamento de Susque, en la zona del pueblo Atacama, además una zona que después del paso de Jama, digamos, tuvo sus inicios con el litio, que nosotros estamos potenciando y generando un proceso. Nosotros tomamos la decisión de crear nuestro proyecto más importante, que es Cauchari. Si vos te pones a pensar que en la región de Yavi, en la Puna Jujeña, nosotros decidimos que otro de los proyectos más importantes sea la zona franca en La Quiaca, ¿no? Para generar un proceso, un polo productivo, un desarrollo local que potencie, que mejore. Si vos pensás que nosotros tenemos una mirada con el tren turístico y tenemos una mirada de potenciar el turismo y que se potencie la quebrada, y hacemos las inversiones y realizamos las acciones que venimos desarrollando de potenciar el proveedor local, de generar servidores turísticos de base comunitaria, y pensamos que la quebrada tiene todo un desarrollo turístico que va a potenciar, pero que de la única manera que es viable es con rutas abiertas, claro, con un gobierno que tenga una autoridad que sea reconocida. Pensar que en Los Pericos pensamos que es otra zona y tenemos dos de nuestros proyectos más importantes, digamos, la zona franca y Canaba Medicinal. Claro. O sea, y así uno recorre Jujuy y nuestro gobierno está peleando una propuesta de desarrollo para cada región de la provincia. Venimos de inaugurar el inicio del servicio penitenciario en Chalicán, con todo lo que eso va a significar para Chalicán. Es tremendo, le cambia absolutamente la realidad al pueblo. Y eso, la economía. Sin duda. Y en ese sentido, nosotros pensamos que estuvimos en los grandes temas, generando un proceso de desarrollo. Somos la única provincia que inició la obra pública. O sea, una Argentina parada,
pero que no nos engañen que es por la pandemia. La pandemia claramente fue una situación que afectó a la humanidad. El problema que tenemos en la Argentina es la falta de un plan económico. El gobierno nacional no tiene un plan económico, tiene una interna profunda entre ellos, no tiene un plan económico, no pueden frenar la suba de precios y, digamos, los primeros años era culpa del gobierno anterior, ahora es culpa de todo lo que pasa en la pandemia y además están con una vocación de falta de responsabilidad, de autoridad, de faltarle respeto a la gente en los momentos más difíciles. Pero nosotros en Jujuy estamos en otro momento, en otro tiempo, con otra situación, que es que tenemos un gobernador que es un conductor, primero es uno de los mejores gobernadores de Jujuy, sin duda, un actor político relevante en el escenario nacional, un hombre que la Argentina necesita, un hombre que es capaz de conducir una provincia con un presidente de otro partido y con una actitud de dignidad. Entonces yo diría que además de ser un conductor de la adversidad, de los peores momentos, se pone con toda su vocación, es un conductor de construir desde la diversidad, puede construir, dialogar y siempre en una vocación de respeto a su pueblo. Superando la grieta, nosotros somos un frente de peronistas y radicales, me contó Gaspar que te visitó, claramente un referente del peronismo. Si hay un referente del peronismo en Jujuy, Gaspar Santillán, un hombre que viene del sindicalismo. De las 62 organizaciones. Un hombre que viene del peronismo y claramente representa la vocación de participación que el peronismo necesita, ¿no? Vos sabés que hay un tema, y te cuento, la semana pasada, creo que fue, no sé si fue el jueves o viernes, recibo una llamada telefónica con algunos amigos que no son no son de Jujuy, son de Córdoba, y charlando un poco de la cuestión política, de lo que estaba pasando en Jujuy, me hizo una pregunta que la verdad hace muchos años que no sentía el orgullo de ser jujeño. Claro. Me llama y entre las charlas que teníamos, ¿cómo está? Me dice, César, contame cómo hicieron para pasar de ser una provincia inviable como la conocíamos toda Jujuy, que mientras acá estamos discutiendo la foto de Fabiola, el gobernador de ustedes está presentando un plan de obras por más de 121.000 millones y está presentando un plan de desarrollo de Jujuy para los próximos 2 años. Ustedes están en otra Argentina, me dice, y la verdad que tiene razón. Por ahí nosotros a lo mejor no nos damos cuenta porque estamos viviendo en el día a día, pero hoy la gestión, lo que nos están mirando a Jujuy de otros lados, ha cambiado radicalmente la opinión y el pensamiento. Y esto, la verdad que sí. En la Argentina se estaba discutiendo la inmoralidad del presidente, de su esposa y de sus amigos, y acá en Jujuy se estaba presentando un plan por más de 121.000 millones. La pucha, la verdad que son contrastes muy fuertes. Sí, nosotros estamos en otro momento. Estamos en un momento del Jujuy que enorgullece, por eso es un orgullo poder representar a este gobierno, a este frente y a esta provincia. Yo siempre digo, nosotros estamos recuperando, estamos volviendo a ser nosotros mismos. Nosotros éramos, nuestros abuelos y nuestras abuelas eran de la cultura del esfuerzo y del trabajo y nos quisieron cambiar la historia. Y nosotros recuperamos, o sea, el pueblo en el 2015 tomó una decisión, en el 2019 la ratificó, en el 2021 ratificó contundentemente el apoyo y nosotros creemos que tenemos que profundizar y toda y cada una de las elecciones nos aumente el compromiso de seguir trabajando para garantizar este proceso. Vos hablabas recién de la presentación que hizo el gobernador, pensando en una inversión prioritariamente provincial, con obras que van en cada rincón de la provincia, que piensa desde una ciudad judicial hasta una ciudad deportiva, digamos, las 258 escuelas,
Es decir, poner en valor la obra pública también como generadora de empleo. Nuestro mayor desafío, si ustedes ven, la mayoría de las propuestas tienen que ver con generar empleo, Sí, y sí. sabemos que esa es la agenda, sabemos que es lo que le preocupa a la gente, entendemos que ahí está el desafío y estamos trabajando permanentemente para eso. Y nosotros lo que queremos reflexionar con la población, y para eso aprovechamos cada encuentro con el vecino en el barrio, como la visita a los medios de comunicación, es que necesitamos garantizar este proceso con que este equipo de trabajo, con que el gobernador tenga la mayor cantidad de diputados en la Cámara. No es menor, el gobernador ha puesto en el último tiempo un debate que tiene que ver con que el gobierno nacional discrimina a Jujuy. Sin dudas. Y lo ha hecho y lo ha exigido dudas. claramente, y para nosotros representar en la Cámara significa también cuidar el presupuesto para Jujuy, cuidar los intereses en esta vocación o en esta falta de propuesta propia, falta de propuesta de un plan de gobierno, una falta de una línea que tiene el gobierno nacional, porque ustedes han visto cómo está la economía, la viven los que menos tienen. Surgen propuestas que a veces tienen que ver, hemos visto cómo desde querer intervenir el Poder Judicial, ¿cuáles han sido la propuesta del kirchnerismo para Jujuy? Primero, la vuelta a la violencia. La intervención del Poder Judicial, ¿para qué? Para buscar más impunidad y para liberar a todos los corruptos que están presos. Segundo, nacionalizar el litio. Digamos, esa han sido la propuesta de los candidatos, de los hombres y mujeres que forman parte del Frente con Todos. Nosotros, cada uno de nuestros legisladores, han apoyado leyes que aportan al proceso del país, como el impuesto a la riqueza. Lo han apoyado porque consideraban, lo hablábamos siempre con el gobernador, decíamos, si el vendedor ambulante perdió, nosotros la primera decisión que tomamos en el gobierno es donar nuestros sueldos. Y se hizo un fondo que fue un aporte para el proceso de pandemia. Pero además decíamos, recorríamos la calle y veíamos cómo se nos afectó la economía a todos y a cada uno. No van a aportar los que más tienen, aportaron, y nuestros diputados nacionales apoyaron esa ley, porque además se vuelven programas para la provincia y estamos peleando que así sea. O sea, los diputados vamos a ir a apoyar lo que es conveniente, pero fundamentalmente a cuidar los intereses de Jujuy, a defender los proyectos para Jujuy, el presupuesto para Jujuy. Creo que esa ha sido la vocación que siempre hemos tenido, de construir, que creemos que hay que superar la grieta, pero la grieta se supera primero con un ejercicio de la responsabilidad pública, con un sentido de autoridad. Creo que la Argentina está pasando un momento que es terrible y lamentable. Pensar que nuestro presidente no ha tenido la moral de conducir y de dar el ejemplo y de ser una autoridad en todo sentido, nos preocupa para la construcción de la gobernabilidad que se genera en estos procesos, nos preocupa porque sabemos el sentido, nos ha tocado acompañar, hemos despedido amigos, nos ha tocado acompañar a la familia jujeña en su peor momento y sabemos que duele, pero también la sociedad tiene que saber que no todos somos iguales, que no toda la clase política tiene ese sentido de inmoralidad, que hay un sector que en Jujuy, el Frente Cambia Jujuy, es una fuerza de hombres y mujeres, de peronistas y radicales, que trabajan todos los días, digamos, para sacar adelante a Jujuy. Vos sabés que yo el otro día, yo sigo sosteniendo esto que te voy a comentar, quizás sea, un análisis maquiavélico, pero me imagino hablándole al presidente y diciéndole, usted necesita que la oposición tenga mucha más fortaleza en el Congreso de la Nación, en las dos cámaras, porque la oposición, para mí, ¿no? En este análisis, es la que le va a garantizar a usted, presidente, la gobernabilidad. Porque cuando yo veo las acciones del fuego amigo, este abrazo del oso que vemos permanentemente todos los días, de Cristina, de Máximo, de Sergio Massa con el presidente, digo, el presidente necesita lo que le van a garantizar a él, la gobernabilidad por los 2 años que le queda, y a los argentinos por lo menos tener un poco de tranquilidad. Che, ya está, por lo menos déjenos de joder, déjenos laburar, son ustedes. Por eso le decía a usted, presidente, le diría, pídale el voto
no a lo del Frente de Todos. Pídale a los argentinos que voten a la oposición para que usted tenga un poco de tranquilidad, porque si llegan a tener esa mayoría que ellos añoran, aspiran y desean, bueno. Una oposición que además se está reconstituyendo, donde la Unión Cívica Radical está tomando un liderazgo, un planteo y un liderazgo que está haciendo nuestro propio gobernador, que está, por un lado, haciendo reflexionar al radicalismo del rol distinto que tiene que tener en este nuevo momento del Frente Cambia. Por otro lado, con un radicalismo que tiene no solo una vocación de tener un mayor liderazgo, sino también ese respeto histórico a la institucionalidad. El radicalismo es una fuerza que siempre ha respetado las instituciones y que siempre tiene una vocación de garantizar la gobernabilidad. Nosotros siempre hemos pensado que, bueno, el pueblo emite su voto, expresa su decisión y hay que respetar las elecciones. Y en ese sentido siempre hemos acompañado y siempre hemos tenido una mirada, digamos, de hacer respetar la elección del pueblo, pero también la institucionalidad. Por eso creo que coincido con tu afirmación. Yo creo que lo mejor que le puede pasar en estas elecciones legislativas a la Argentina es que la oposición tenga más hombres y mujeres para defender los intereses del pueblo. Nosotros hemos visto que, bueno, el gobierno nacional ha tenido poca certeza en algunas decisiones que ha tomado. Hemos tenido muchos días de la economía cerrada, en donde ellos gobernaban, ellos han priorizado los recursos para el conurbano bonaerense, ahí, digamos, porque ahí está su caudal electoral, digamos, estamos cada vez más en una Argentina desigual, digamos, claramente tenemos que profundizar el debate del falso federalismo que hay en la Argentina. O sea, no solo estamos en una grieta, en un gobierno y un presidente sin autoridad, sino que estamos en un momento donde ellos priorizan por un interés electoral una región de la Argentina y hacen un descuido del interior profundo. Por suerte en Jujuy tenemos un gobernador con capacidad de gestión, con un liderazgo y que ha venido sentando las bases de un desarrollo que hoy nos permite tener una autonomía y eso nos da un momento distinto, pero a nosotros también nos interesa ser una alternativa del país. A nosotros somos conscientes, los jujeños, o somos conscientes los que formamos parte del Frente Cambia, que tenemos un gran gobernador, un gran líder, que claramente se puede proyectar al escenario nacional en una Argentina que carece de liderazgo. Sin dudas. Con estas características. Y vos sabés, perdóname, antes de venir acá estaba leyendo un artículo de Julio Bárbaro, que, bueno, si alguien no lo conoce, Julio Bárbaro es del peronismo del primer momento, y en su artículo, creo que en el diario Perfil era, Graciela, ya lo nombraba y lo sindicaba al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, como uno de los potables para ir a buscar la presidencia. La pucha, digo, no es menor ese comentario, ¿no? Sí. Porque por ahí nosotros en Jujuy lo tenemos Gerardo en el día a día, como siempre digo, pero nos están viendo otras cosas. Tan cercano a la gente, a ustedes, a los medios de comunicación. Yo lo acompaño mucho al gobernador en su recorrido en el interior y un gobernador con tanto vínculo con el pueblo que se hace difícil pensarlo en otro escenario, ¿no? Pero yo creo que no solo tiene la capacidad, no solo tiene la experiencia, sino que tiene las características de los líderes que hoy necesita la Argentina. Siempre su prioridad va a ser Jujuy. Él es un hombre que ama a Jujuy, ama a su pueblo. Por eso es que a nosotros nos da un orgullo poder acompañar y formar parte de este momento del Jujuy que estamos construyendo. Nosotros, vos recién decías, y yo decía que cierto es esto, nosotros pasamos no solo de ser la provincia inviable, dejamos de ser la provincia del conflicto siempre, del piquete permanente. Imagínate que ahora vemos nosotros en televisión como en otras ciudades, o por ejemplo en Capital Federal, les toman las calles, les toman los edificios y nosotros lo vemos en televisión y pensamos, eso vivíamos antes, pero hoy no lo vivimos. Hoy hay un respeto a la ley, hay un sentido de autoridad y creo que ningún jujeño quiere volver atrás. Creo que hay una vocación de
construir este Jujuy que estamos haciendo entre todos y ratificar este proceso que estamos haciendo entre todos. Pero además, nosotros éramos una provincia caracterizada del interior del país y hoy tenemos un sentido de orgullo de nuestra provincia, de lo que estamos haciendo. Vos en tu editorial hablabas de la deuda que tiene la Argentina con el pueblo jujeño, la falta de reconocimiento nacional. Veníamos reflexionando por qué no es feriado nacional el día de hoy, por qué no hay un fondo de desarrollo. En Jujuy se han dado más de 100 batallas en defensa de la República y de la construcción de la patria. ¿Por qué no hay un fondo para reparación histórica para esas comunidades donde se vivieron y cada una de las batallas? Hay un proceso, hay una agenda para trabajar. Claramente es un tema para potenciar porque, si bien es cierto, nosotros hemos trabajado mucho, hemos hecho primero, digamos, el Museo de la Bandera Civil, hemos trabajado en esa presentación del programa de obras, también está lo del Cabildo y lo que va a significar el museo. Se hemos estado recuperando también la historia de Jujuy, que eso nos pone y nos da un sentido de valor distinto, nos da un sentido de pertenencia distinto y por lo tanto un sentido de orgullo. Estamos en un momento y en un Jujuy distinto, ¿no? Que a todos nos enorgullece, pero la tarea continúa. Tenemos que seguir profundizando este desafío del Jujuy que nos merecemos, ¿no? Te quiero hacer una consulta, Nati, aprovechando, porque hoy cuando la producción hacía la publicación de tu visita al programa, bueno, empezaron a hacer distintos comentarios en las redes de la productora, y yo consigné 3 cositas que quiero preguntarte, porque la gente nos pedía que aprovechemos y te preguntemos. Porque, ¿qué va a pasar? Me decían, entre otras cosas, si la ministra, como creemos, va a ser diputada nacional, ¿qué va a pasar con los programas Barrios Vulnerables, huertas comunitarias y panaderías comunitarias, entre otras cosas, y el plan Potenciar Trabajo? Estás muy asociada con esos planes. Sí. Bueno, contanos un poquito. La verdad es que vos sabés que en mi caminar en este último tiempo, después de la presentación, una de las cuestiones es la dualidad, es la alegría de decir, me dicen cosas como, mirá Natalia, si hay alguien que conoce Jujuy, sos vos. O sea, y si hay alguien que lo caminó, dice, pero y ahora, y nosotros, y entonces es como una dualidad en el sentido de la alegría y la nostalgia, y la alegría y yo creo fundamentalmente las cosas que nosotros hemos hecho en el Ministerio de Desarrollo Humano tienen que ver con una decisión del gobernador. El gobernador, cuando me invitó a formar parte de su gabinete, me dijo, quiero que estés con la gente y quiero que recorras Jujuy. Yo venía de ser secretaria de Pueblos Indígenas, entonces me dijo, como lo hiciste como secretaria, quiero que lo hagas como ministra. Y quiero que potencies el vínculo, y yo no he hecho otra cosa que eso. Y hemos trabajado en un desarrollo potenciando el tejido social, poniendo en valor el hacer y el ser del jujeño, este sentido colectivo que tenemos, que está asociado a nuestra identidad, a la vida en comunidad, a la solidaridad que hay en Jujuy. Entonces, mira, Panaderías Comunitarias, un programa que nosotros hemos lanzado el año pasado en el contexto de las fiestas de fin de año, y lo empezamos con 100 instituciones, preparamos 25.000 pan dulces con 100 instituciones, y es un programa que genera la formación en oficios, en la elaboración de panes panificados de distintos tipos, salado, dulce. Hacemos un módulo de formación, entregamos los insumos para la elaboración para 50 familias. Y empezamos con 100 y hoy tenemos 380 instituciones y es algo que crece. Hemos entregado más de 200.000 kilos de harina en ese programa, y ha crecido de una manera que hoy el pan que elaboran las panaderías comunitarias están llegando a más de 70.000 familias, y la verdad es que es un gran programa. A mí me ha permitido, por un lado, conocer el potencial de las instituciones
comunitaria. Ese programa se hace con iglesias evangélicas y católicas, con centros vecinales, con merenderos, con clubes, o sea, y cada una de las regiones ahora está trabajando en potenciar un recurso de la zona. Por ejemplo, en La Puna vamos a trabajar con la quinoa, en La Quebrada estamos incorporando la harina del maíz, con el pan, y entonces ahora estamos potenciando, digamos, los productos, y sí es un gran programa, pero una de las, Huerta igual, empezamos igual, es para instituciones que tienen un servicio alimentario. También hicimos todo lo que tiene que ver con barrios vulnerables, un programa, hace poco la semana pasada me reuní con los asentamientos, y había 50 asentamientos de San Salvador, y la verdad es que yo había visitado 47, había recorrido con las delegadas, habíamos caminado casa por casa. En el contexto de pandemia fuimos, posterior al contexto de pandemia, hace poco volvimos a hacer otro operativo. Y Barrios Vulnerables es un programa que potencia, digamos, que nos permite llegar a cada familia, trabajar un relevamiento social, articular con distintas áreas de gobierno, con ordenamiento, con salud, con distintas áreas de gobierno para mejorar la calidad de vida de los jujeños. Y así hemos hecho 140 barrios, asentamientos el año pasado, y sí, la verdad es que llegamos con ese programa a cada rincón, hemos construido vínculo con representantes, con centros vecinales de esos, con delegados de esos barrios más vulnerables, y sin duda es un programa que también va a continuar porque la vocación que tiene el gobernador, y esa es la exigencia que siempre tenemos todos los ministros y las ministras, primero es recorrer el territorio y segundo buscar soluciones. El gobernador, casi que la evaluación de gestión de cada una de las áreas tiene que ver con qué respuesta dio y qué nivel de vínculo tiene con la gente. Y en ese sentido hay una exigencia permanente por su gran compromiso con el pueblo, y son programas que están instalados, que están, hacen parte de la esencia de la gestión y que además nos han permitido ser actores que construyen la política pública desde el diálogo con la gente. Y eso creo que no es un tema menor. Creo que los representantes de Jujuy, esto que te estoy diciendo también hace a la esencia de nuestra propuesta. Nosotros creemos que los que representamos a Jujuy tenemos que conocer a nuestro pueblo. Y conocer nuestro pueblo significa conocer desde el Angosto de Santa Catalina hasta Yuyuchayok de Yavi, conocer desde Loma Blanca de Rinconada, digamos, hasta, suponete, Rumicruz de Cochinoca, conocer Casa Grande del Humahuaca, hasta Abralaite, hasta Río Grande, conocer Catua, ¿viste? El Moreno, el Angosto, el Lipán, Lipán, conocer, o sea, conocer la gente, conocer el pueblo, conocer el Triángulo del Libertador, conocer Bajo Guaraní de Yuto, conocer, o sea, conocer los barrios y construir y conocer la gente. O sea, si usted me pregunta a mí, me dicen cuáles serían los desafíos de la región de La Puna y de las comunidades. Ellos son, por ejemplo, hace años que vienen haciendo chacus de vicuña, y hay todo un desarrollo económico asociado a la lana de la vicuña. Vienen produciendo quinoa, y hay todo un desafío con la incorporación de la quinoa, digamos, al mercado provincial, al mercado nacional y también a la recuperación de la alimentación saludable, ¿no? Y de cada lugar hay un potencial que nosotros lo hemos visto y que lo hemos podido desarrollar. Y si usted me dice qué es lo que le preocupa al asentamiento Suipacha, yo le digo, le preocupa la canalización, o sea, recorrer, y eso me parece que es elemental. Hasta el detalle, claro, barrio por barrio. Es elemental conocer a nuestra gente, recorrer, y que los hombres y mujeres que queramos representar a Jujuy vengamos de una construcción hecha de muchos años con vínculo con la gente. Y lo otro que me parece fundamental es no perder ese hacerse y deshacerse, ese cumplir los roles que nos toca cumplir desde el vínculo con la gente. Entonces nosotros
Yo siempre digo, y cuando camino el territorio en este nuevo desafío de representar a Jujuy, digo que lo que voy a gestionar tiene que ver con el vínculo con los intendentes, con los vecinos, con los yuteños, con los pampeños, digamos, hacer nuestra gestión de representar a Jujuy desde el vínculo con el pueblo, ¿no? Sin duda. Y vos sabés que hay en esto de que vos marcas permanentemente sobre trabajar sobre los grandes proyectos, pero también en los problemas cotidianos de la gente. La semana pasada creo que fue cuando después de la presentación de este plan maestro 21-23, obras importantísimas, al otro día te veía a vos y al gobernador, creo que era, entregando una desbrozadora, entregando, no sé, un pico, una pala, una herramienta de trabajo. Dije, la pucha, porque por ahí uno se imagina 121.000 millones, qué bueno, qué linda obra. Ahora, el problema de la gente es la desbrozadora. Ese es el laburo, el pan que va a buscar el pan de todos los días. Sí, y estar preparada para esos desafíos como el de pensar el desarrollo conociendo el potencial de la gente y el de pensar el día a día de nuestros jujeños. Yo creo que vos bien lo decís, es una característica de nuestra gestión. Nosotros hemos trabajado en pensar el Jujuy de los proyectos y de oportunidades, pero también en garantizar el día a día, y así lo hemos hecho recorriendo, estando con la gente, ¿no? Que, mira, yo hace unos años me tocó cumplir funciones en escenarios internacionales. Vos sabés que después de pasar por la Cámara de Legislador Provincial, yo me fui al escenario internacional representando uno de los temas que más ha motivado mi vida, que tiene que ver con los derechos de las comunidades, y estaba en organismos internacionales de pueblos indígenas. Y yo llegaba, había un avión que llegaba el viernes a las 10 de la noche, más o menos 9 y algo. Yo llegaba a las 10 de la noche y a las 4 de la mañana salía a La Quiaca. Y hacía el sábado, hacía La Quiaca, Orapam, Pumahuaca. Y el domingo hacía, en ese momento teníamos nosotros sede en Calilegua y en San Pedro. Y hacíamos reuniones con las comunidades, trabajábamos en la formación de hombres y mujeres de las comunidades y trabajaba. Y yo a veces venía de una reunión, de una asamblea con ministros de nación, con presidente, me subí a un avión, llegaba acá y estaba en los temas que son de la consulta, de trabajar el ejercicio de derecho, que son... Y todo me generaba el mismo interés, la misma motivación. Y entonces cuando empecé a trabajar con el gobernador pude dimensionar eso que vos decís. Nosotros trabajamos todo el día para sentar las bases. Yo, por ejemplo, he hecho el proceso de consulta del Cauchari, digamos, para que Cauchari se desarrolle generando el diálogo con la gente, y me siento parte de todos los procesos de desarrollo que se están haciendo en Jujuy. Pero he tenido el desafío y la vocación de garantizar la situación de la gente con una política social que tiene la mayor inversión de la región. Nosotros tenemos la mitad de población que provincias vecinas y sin embargo tenemos 3 veces más el presupuesto de política alimentaria. O sea, nosotros no somos la provincia que trabaja, porque a veces hay mucho ruido politizado de sectores que pretenden representar, dirigir o poner, o yo diría, a veces interceder, si se quiere, pero nosotros tenemos, por un lado, no trabajamos como otras provincias con niños en situación de desnutrición. Ese concepto, el gobernador desde el primer momento lo erradicó. Ni trabajamos con niños de bajo peso solamente, sino que tenemos una política que da un servicio alimentario a 152.000 niños los días de clase. Imagínate eso, 152.000 niños, con una inversión importante. Nosotros trabajamos con un refuerzo alimentario a familias y además trabajamos acompañando centros de atención familiar merenderos en toda la provincia, o sea que la política alimentaria es de las más integrales y además en los últimos tiempos para garantizar la seguridad alimentaria de nuestros
jujeños y jujeñas, incorporamos programas como el de huerta y el de panadería, que potencian lo que ya venimos haciendo en un momento, digamos, de no crisis, si se quiere. Ahora estamos reforzando todo lo que hacemos porque sabemos que las familias están, digamos, con sus bolsillos producto de la falta de política económica nacional, de frenar los precios. Las familias están con muchos desafíos en llegar día a día, ¿no? Sí, claro, claro. Vos sabés que un día me preguntaron qué síntesis le pondría yo al gobierno de Cambia Jujuy, de Gerardo, de todos ustedes. Y a mí me nació decirle y contarle que este era un proyecto con rostro humano. Lo sentí así, y vos acabás con todas estas cosas, porque uno cuando intenta hacer un análisis de la política provincial, estamos en todos los temas, y yo sinceramente creo que este es un proyecto con rostro humano, pensando no solamente en las grandes cosas, sino también en lo que pasa desde la vereda para adentro, donde hay mucha gente que hoy sufre mucho, y ahí está el trabajo del territorio de ustedes. Por eso yo lo sinteticé así. Me parece que es un proyecto con rostro humano, y vos con esto, algunos datos, acabas de certificar lo que yo pienso desde hace tiempo. Sin duda, nosotros tenemos una de las inversiones y además más importante, y yo siempre digo, no solo somos un Estado que vino a cumplir sus funciones, somos un Estado solidario, somos un Estado presente, responsable de nuestro ejercicio de responsabilidad justo. Algunos creen que el tener un cargo, un rol, una autoridad le da derecho a no cumplir la ley, le da... Nosotros creemos que la responsabilidad se ejerce con la plena conciencia, primero, del sentido de igualdad. O sea, yo me acuerdo que cuando el gobernador nos dijo, ustedes son un jujeño más con una responsabilidad distinta. Y nosotros somos eso, un jujeño más, una jujeña más, pero con una responsabilidad distinta. Y creo que el ejercicio que tenemos es de autoridad y de responsabilidad, ¿no? En ese sentido, la gerenciamos con esa conciencia, pero además yo siempre pienso de que somos una fuerza política que quiere a su pueblo. O sea, y lo demostramos día a día. Cuando tuvimos que arriesgar, todos teníamos miedo, ¿no? O sea, nos tocó, en mi caso yo los primeros días pensaba todas mis condiciones personales por las cuales era un factor de riesgo mi situación, ¿no? Yo soy asmática, por ejemplo, y pensaba algunas y me preocupaba, pero bueno, me bendecía al salir, me bendecía. Yo creo mucho en la espiritualidad, he sido una practicante, una espiritualidad aferrada a la Pachamama y también de familia católica. Entonces me bendecía al subir a la camioneta, llegaba a un lugar, antes de bajar me bendecía. Y la verdad es que hemos trabajado todos los días sin descanso, sin reparo, y hemos podido acompañar a nuestro pueblo en el peor momento, ¿no? Gracias, Nati. Yo quiero agradecerte, decirte que esa es tu cámara. Yo no creo que nos podamos encontrar hasta el 12, pero sí después ya dejarte hecha la invitación para que después ya, digamos, en los últimos 100 metros, para llegar al 14 de noviembre nos vuelvas a visitar. Pero bueno, ahí está tu cámara. Bueno. Decirle a toda la audiencia que hoy nos está viendo, que es mucha, en este 23 de agosto tan importante para los jujeños, y debería ser para todos los argentinos. Si nos deben es a los argentinos, toda la patria nos debe ese reconocimiento. Nos debe a nosotros, sí, sin duda. Sí. Decirle lo que quieras. Al querido pueblo de Jujuy, la verdad una jujeña con un orgullo del ser jujeña, de la identidad, del potencial y de la cultura. Primero agradecerles el apoyo que nos dieron el 27 de junio, agradecerles que sigan ratificando con su voto el proceso que estamos viviendo en Jujuy, que pongan en valor la fórmula que tenemos con el doctor Bouit y Gaspar Santillán como hombres y mujeres del equipo del gobernador Gerardo Morales,
que queremos representar a Jujuy, defender los intereses de Jujuy y cuidar a Jujuy. Y que este 12 de septiembre y el 12 de noviembre nos sigan acompañando con su voto para seguir ratificando que el Jujuy que queremos es el Jujuy del desarrollo, de las oportunidades, de los proyectos de crecimiento para Jujuy, y que nos toca desde el conocimiento del territorio, desde el compromiso siempre con los sectores más vulnerables, representar a Jujuy, así que esperamos que nos puedan acompañar en esta nueva oportunidad de poner en valor la democracia, pero fundamentalmente con el voto ratificar el proceso que estamos viviendo. Gracias. No, gracias César, a vos. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación y decirle, bueno, es ministra, va a ser seguramente diputada nacional, pero para mí, seguramente para vos, va a seguir siendo la Nati, como siempre. Sí. Nosotros hacemos un corte comercial chiquito y volvemos para la despedida del programa. Dale.